Bueno, pues vamos a iniciar. El tema del día de hoy es el Salmo número 57. Si tienen a la mano su Biblia, por favor, vamos a estar estudiando este hermoso salmo que nos da una referencia de una condición muy particular desde la cueva hasta lo alto de los cielos. Y vamos a ver por qué justamente hago este comentario. Fíjense que en el primer libro de Samuel, que en hebreo deberíamos leer siempre Shemuel, se cuenta que el rey Saúl, y que en hebreo sería Shaul, bueno, se dirigió con su ejército hacia el desierto de En-Gedi, donde se encontraba David para atraparlo. Saúl iba a atrapar a David y en un momento los dos se encuentran solos en una cueva que había allí. Y aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no quiso hacerlo. Y no solo eso, sino que además se, pro, se propuso, ¿verdad?, delante de Saúl, ¿verdad?, y le mostró que no buscaba su mal. Como las personas le decían que mejor lo matara de una vez, constantemente le hacían esa observación a David, que en cuanto tuviera la oportunidad mejor matara a Saúl, pero David nunca lo quiso hacer. En esa oportunidad David escribió este salmo para proclamar ante Dios que únicamente confiaba en él, en el Dios Todopoderoso, y Dios lo salvó por dicho mérito. Recuerden que David siempre hizo justamente lo que Dios, él siempre buscó hacer lo que Dios quería. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver que el título de este salmo es Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Derek Kidner, que es un teólogo, dice sobre no destruyas, y voy a citarlo tal cual, esto bien puede ser una indicación de melodía en Isaías 65:8, donde la frase se identifica como un dicho popular, quizá un fragmento de un canto antiguo, y se toma prestado esta declaración para convertirse en una palabra tranquilizadora de Dios. Sin embargo, debemos observar también las instrucciones de David acerca de Saúl. No lo destruyas, como comentaba yo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Entonces, lo que Kidner está haciendo el comentario es que esto sobre no destruyas puede ser como un dicho popular en aquellos tiempos y seguramente tendría alguna connotación muy específica. Quienes escuchaban esto en aquellos tiempos seguramente tenían clara la idea de lo que estaba diciendo David en este sentido. Charles Spurgeon señaló y dice, hay 4 de estos salmos no destruyas. Concretamente, el Salmo 57, que vamos a estudiar el día de hoy, el Salmo 58 y 59, y también el Salmo 75. En todos estos salmos, en estos 4 salmos, hay una clara declaración de la destrucción de los impíos y la preservación de los justos. Y bueno, vemos que también este es otro Mictam o Salmo dorado, Salmo de recubrimiento, algo así. La cueva probablemente estaba en Adulam, que fue mencionada ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Y aunque también las cuevas de Engadi, que se mencionan en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, también pueden ser esta una posibilidad. Adulam parece ser la mejor opción, por lo tanto podemos decir que el Salmo 34 también está asociado con este periodo de la vida de David, como ya lo estudiamos anteriormente. Eh, pero bueno, en este punto vamos a atender ya propiamente a lo que es el Salmo, y en la primera parte de este Salmo se nos muestra un alma confiada entre leones. Y dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 1 al 3, nos muestra un alma que verdaderamente confía en Dios. Y empieza de esta manera el Salmo 57. Vamos a leer
del versículo 1 al 3, mis hermanos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. La necesidad era tan grande, mis amados, que David repite la petición. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. De hecho, pues vemos que cuando huyó de Saúl a la cueva, había pasado por varios terrores cercanos a la muerte. Ya lo vimos el día de ayer en el Salmo 56. David llegó a la cueva de Adulam, que pudimos también estudiar en el primer libro de Samuel, capítulo 22, como les comento. Llegó solo, desanimado, llegó sintiendo el continuo peligro, el temor, ¿verdad? Latente de que él podía morir en cualquier momento, puesto que él sabía que el enemigo ya le había tendido trampas, ¿verdad? Ya había puesto seguramente gente que nada más estaba esperando que lo viera para asesinarlo. Pero David, fíjense que hace una declaración muy completa, muy fuerte, y que nosotros tenemos que también aprender a hacerla cuando tenemos este tipo de circunstancias. Dice, porque en ti ha confiado mi alma. Veamos que David no dijo esto para ganarse la misericordia de Dios, porque la misericordia no se puede ganar, mis amados. Lo dijo para decirle a Dios que él era la única esperanza de David. Su alma confiaba en Dios y en más nada. No había nada más en lo que él pudiera confiar. Y digo que la misericordia no se puede ganar porque la misericordia propiamente es un regalo que Dios nos da, que no lo podemos obtener de ninguna otra manera si no es Él quien decide mostrar misericordia para con nosotros. Es igual que la gracia. La gracia no la podemos ganar, no tenemos manera de cómo obtenerla si no es propiamente dada por el Padre Celestial. La gracia es el regalo inmerecido, es algo que no merecíamos, pero que por misericordia, por amor, por, por la naturaleza propia de Dios, nos la otorga gratuitamente, mis amados. Entonces, Spurgeon hace una pregunta y un comentario respecto a esta condición y dice, ¿cómo puede el Señor ser despiadado con un alma confiada? Bueno, pues nuestra fe no merece misericordia, dice Spurgeon, pero siempre la obtiene de la gracia soberana de Dios cuando es sincera. Cuando nosotros mostramos una fe sincera delante de Dios, el Señor siempre va a dar y a derramar esa gracia soberana sobre nuestras vidas. Dice David, y en la sombra de tus alas me ampararé. Recuerden que el estilo con el que se escribe este salmo, pues es propiamente un estilo poético. Entonces, usando una imagen familiar, David expresa su confianza y esperanza en Dios para su defensa. La idea es la de como un ave madre que protege a sus polluelos, ¿verdad? De los depredadores, de los elementos y hasta de los peligros que puedan surgir, reuniéndolos, juntándolos bajo sus alas. Esta figura retórica también se usa en otros 3 salmos. Ya estudiamos el Salmo 17, el Salmo 36 y lo veremos también en el Salmo 63. Recordemos también cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó esta misma imagen de palabras para mostrar su amor y cuidado deseado por Jerusalén, ahí en Mateo 23, versículo 37, cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo vine para recogerte, así como el ave recoge a sus polluelos. ¿Se acuerdan? Entonces, este tipo de imágenes son imágenes muy vívidas que nos permiten entender la protección y el cuidado que solamente podemos tener
bajo el abrigo de nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Ya lo veremos cuando estemos también estudiando el Salmo 91, cómo es que estar bajo las alas del Omnipotente vamos a tener siempre protección, cuidado y defensa. Amén. Spurgeon dice que así como el ave protege completamente a su prole del mal, y mientras tanto los acaricia con el calor de su propio corazón, cubriéndolos con sus alas, así haz conmigo. Es lo que podemos decirle al Señor. Muy condescendiente Dios, porque yo soy tu descendencia y tú tienes el amor de un padre en perfección. Bueno, Morgan también conectó esto con el Salmo 55, versículo 6, donde dice, ¿quién me diese alas como la de paloma? Volaría yo y descansaría. Eso ya lo estudiamos hace 2 días. Pues allí el deseo era tener las alas ineficaces de una paloma para volar. Aquí el sentido es el de las alas suficientes de Dios como un refugio perfecto hasta que las calamidades pasen. ¿A dónde nos queremos amparar nosotros? ¿A dónde te quisieras amparar realmente? Me ampararé, dice David. Nosotros no debemos enfocarnos tanto en lo que David quería decir exactamente con alas, de tal manera que perdamos la verdad más importante. ¿Cuál es la verdad más importante de esta declaración? Que Dios es nuestro amparo. Eso es en donde debemos realmente enfocar y dirigir nuestra atención. Aquí es a donde tenemos que hacer ese Selah, esa actitud de estar meditando en esta palabra y reconocer que solamente el amparo que podemos nosotros tener es bajo las alas de Dios. Pero Dios es nuestro amparo, mis hermanos. Debemos notar que David no llama a la cueva su amparo, aunque fue un amparo en cierto sentido físico, momentáneo, ¿verdad? Porque obviamente al esconderse allí, pues tuvo de alguna manera una condición de ampararse. Más bien es a Dios a quien llama su amparo. Y fíjense cómo el ser humano, cuando no está bien enfocado, cuando no ha hecho una meditación correcta de la palabra de Dios, muchas veces le da el crédito a lo que no tiene crédito, a lo que no hizo nada por uno. ¿Cuántas veces de repente llegamos a la situación de obtener la sanidad y decimos, ay, es que fueron las pastillas que me recetó fulano o que me trajo aquel o que hizo? Y entonces desviamos verdaderamente el enfoque. ¿Quién verdaderamente trae el alivio a nuestras vidas? Sanidad a nuestros cuerpos. Es Dios. Allí tiene que estar nuestro enfoque. Que obviamente Dios usa elementos particulares como lo fue la cueva para David en ese momento y mostrar su amparo, como el medicamento que llegas a tomar y que eso trae sanidad a tu cuerpo en ese entendido físicamente, pero es Dios quien provoca y quien provee de todo eso, mis amados. Entonces tenemos que estar siempre bien enfocados, dándole la gloria a quien merece la gloria. Amén. Dice David, clamaré al Dios Altísimo. Él enviará desde los cielos y me salvará. Bueno, pues recordemos que David llegó a la cueva solo y que Dios era su única ayuda. Sin embargo, estaba confiado, sabiendo como militar, porque recuerden que David era un muy buen militar. Él estaba con esa sabiduría de la milicia, sabía el valor estratégico de los terrenos elevados en la batalla. O sea, estratégicamente, cuando uno se pone en un lugar alto, de allí se divisa perfectamente todo y obvio, es un punto clave, ¿verdad? Pero él no se conformó con ese tipo de observación, no se conformó ni siquiera con la sabiduría que él tenía de haber ya sido pues un militar muy avanzado en esos tiempos. Él buscaba la ayuda del Altísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, así como lo hizo David, que el Altísimo ocupa el terreno más alto de todos, simplemente los cielos. Y por eso dice, Él enviará desde los cielos y me salvará.
¿Cuál lugar más estratégico, mis amados hermanos, podríamos tener? En la Tierra, el lugar más alto es el pico del Everest. Está por allí de los 9,000 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar. Y ese sería el lugar más alto que pudiéramos tener dentro de la faz de la Tierra, estratégicamente puesto como para poder ver todo lo que ocurriera a nuestro alrededor. Pero aún más alto que ese punto están los cielos. Y ese es el terreno que Dios ocupa y que es el que nos da esa ayuda, esa estrategia completa para mostrar su poder, su gloria y su amor por nosotros. Ese Dios altísimo, ¿verdad? Y yo creo que aquí David había traído recuerdos de su memoria, de la buena mano de Dios, sobre lo que Dios ha hecho en otras personas, en un Abraham, en un Moisés, gente que de alguna manera andaba vagabunda, errante, y que Dios en su misericordia viene desde los cielos y lo salva y lo saca adelante. Dice la palabra de Dios ahí, al Dios que me favorece. Bueno, pues es algo maravilloso, mis amados, considerar que Dios está literalmente dispuesto a realizar todas las cosas en nosotros y por nosotros, si lo permitimos, ¿verdad? Porque Dios, recuerden que es caballeroso y siempre va a estar pues atento a apoyarnos, ayudarnos, pero también Él quiere que nosotros deseemos esa ayuda y ese apoyo. Él no va a hacer las cosas a la fuerza, ¿verdad? Lo malo es que la mayoría de nosotros insistimos en realizar todas las cosas con la energía de nuestra propia determinación, con la fuerza de nuestro propio poder. Y por eso les comento que si nosotros le permitimos, Dios está siempre dispuesto a realizar las cosas por nosotros. Él enviará desde los cielos y me salvará, dice la palabra, ¿verdad? Pues si no hubiera agentes humanos o medios terrenales que pudieran emplear, pues Dios enviaría hasta sus mismos ángeles desde el cielo para rescatarnos de nuestro enemigo. Y es verdad, así lo dice también la palabra de Dios. Y David dice, ¿de qué quiere que lo rescate? De la infamia del que era acosado, dice. Dios hablaría contra los enemigos de David, ya fueran los filisteos o los mismos siervos de Saúl, como decíamos ayer, que Dios hablará contra ellos, ¿verdad? Y sería suficiente para proteger a David y derrotarlos. Esa era la fe que David expresaba en ese sentido. Entonces, volvemos a tomar la palabra Selah, y el Selah al final de la cláusula, pues es inusual en medio de un versículo, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta, este Selah no está al final del versículo propiamente, del versículo 3 que acabamos de leer, sino que está en medio. Y esto puede estar destinado a subrayar, por así decirlo, la impiedad del enemigo, y así se corresponde con el otro Selah en el Salmo 57, pero en el versículo 6, que también se encuentra en un lugar inusual y enfoca la atención a la ruina del enemigo, así como ésta lo hace a su maldad. Estoy haciendo esta anotación, mis amados, porque tenemos que ser curiosos. Si ustedes leen en su Biblia, vamos a ver que efectivamente la palabra Selah está en el versículo 3, pero no al final. Y lo vamos a ver también en el versículo 6. Entonces, lo estoy comentando porque muchas veces va a haber personas que nos van a preguntar, ¿y por qué normalmente el Selah venía en el final de los versículos, de un párrafo? Bueno, ¿y ahora por qué no? Justamente aquí se hace una referencia muy específica en lo que, aún en medio del versículo, David quería que se enfatizara, que se meditara y que pudiéramos hacer ese
tiempo de espacio en donde la tranquilidad nos pueda llevar a hacer una meditación más profunda. ¿Ok? Bueno, entonces ya en el versículo 4 se nos habla acerca de lo peligrosos que eran los enemigos de David. Y dice la palabra de Dios, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. David tenía muchas razones para creer que sus enemigos eran más poderosos que él. Por eso dice, mi vida está entre leones. Pues él sabía, ¿verdad?, su gran desventaja y esperaba solamente apelar a la gran misericordia de Dios. Él sabía que no tenía ninguna ventaja sobre Saúl, ni en número, ni en fuerza, ni en equipo, no tenía seguramente ni ninguna arma que pudiera ayudarle. Entonces, aquí lo único que le quedaba hacer a David era apelar a la misericordia, a la gran misericordia de Dios. Las alusiones de estar entre leones posiblemente hayan sido sugeridas por las bestias salvajes que merodeaban alrededor del refugio del salmista. Pero también podemos entender que como esto está escrito a modo de poema, ¿verdad?, una poesía, pues seguramente el salmista hacía una referencia hacia sus rivales, hacia sus enemigos humanos, físicos, pero que él los veía como si fueran leones, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan también de cómo el apóstol Pedro pensaba que el enemigo de nuestra alma era algo así como un león contra nosotros? Y allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando nos sentimos amenazados por el diablo, pues podemos apelar a Dios como lo hizo David. Así de sencillo. ¿Ah? Spurgeon dio consuelo y consejo a los creyentes que sentían que estaban entre leones. Y dijo Spurgeon 4 frases muy correctas. Y lo cito. Si tú estás entre leones, tendrás comunión con Jesús y su iglesia. Si tú estás entre leones, serás conducido más cerca de tu Dios. Si tú estás entre leones, recuerda que Dios los tiene atados. Y por último dice, si tú estás entre leones, recuerda que hay un solo y verdadero león, el de la tribu de Judá. Amén. Entonces, mis amados, con estas declaraciones nosotros tenemos que estar bien conscientes y claros de que en Dios tenemos toda nuestra esperanza. Él tiene atado al enemigo y a los enemigos de nuestras vidas. Lo que pasamos cuando nos sentimos acosados por los leones, ¿verdad? Pues es que nos acerca cada vez más a Dios. Cuando tenemos esas presiones, esas angustias, esas necesidades, ¿qué hacemos? Pues corremos delante de Dios y tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Es lo que ha pasado últimamente, ¿verdad? Lo que vemos, que de repente mucha gente pues viene a los pies de Cristo porque están siendo acosados por el león que se ha levantado en su contra, por los leones. ¿Ah? Bueno, dice la palabra de Dios, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y pues aquí vemos cómo poéticamente David habla de sus enemigos en términos espantosos, especialmente señalando el poder de sus palabras contra él. Dice, su lengua es como una espada aguda. Bueno, pues los horrores de la guarida de un león, la quema de un horno de fuego y el cruel comienzo de la guerra, pues son las imágenes impactantes con las que David describe aquí el peligro y la miseria de su condición actual. Y muchas veces así vemos las cosas, ¿verdad? Lo vemos con horror, lo vemos terrible, infernal. Es así cuando estamos pasando por
por situaciones críticas. Y hasta las bestias más feroces, los elementos más devoradores y las armas militares más afiladas se seleccionan para representar el poder y la furia de los enemigos de David. Les digo, como poéticamente se escribe, pues muchas veces echa uno la imaginación a volar y se seleccionan este tipo de elementos y declaraciones que nos representan claramente lo que estaba viviendo y sintiendo en ese momento David. Y bueno, en el versículo 5 viene el estribillo que exalta a Dios y dice la palabra: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pues David declara esto a su propia alma y al Señor mismo: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Reconocía que Dios era digno de ser exaltado en lo alto, sobre los cielos. Spurgeon dice al respecto que el poeta está en la sombra de la cueva al principio, pero finalmente llega a la boca de la caverna y canta en dulce aire fresco, con la mirada en el cielo, mirando con alegría las nubes que flotan en él, mirando a Dios, trayendo su bendición. Paul dice sobre los cielos, es decir, más alto que los cielos, o en el grado más alto posible, o por encima de todos los dioses falsos que se supone que residen en el primer cielo. ¿Ah? David quiere que Dios sea exaltado en sus propias circunstancias personales y por la forma en que él confía y lo alaba, incluso en las dificultades, mis amados. Una declaración también gloriosa es cuando dice: sobre toda la tierra sea tu gloria. David razonaba correctamente que todos sus problemas venían de la tierra y glorificaba a Dios sobre toda la tierra. Dios es digno de la alabanza y el enfoque de David, más que cualquier crisis o peligro en la tierra. ¿Qué nos quiere enseñar esto, mis amados? Dios nos quiere enseñar que si enfocamos correctamente nuestra mirada, nuestra fe, nuestra vida misma en ese Dios que es glorificado sobre toda la tierra, nosotros podemos ver que cualquier crisis o peligro que podamos enfrentar aquí en la tierra no tiene mayor autoridad, ni poder, ni fuerza que lo que la gloria de Dios significa para nosotros. Ese es el enfoque más correcto. Cuando nosotros dejamos de enfocar correctamente a Dios, su poder, su gloria, desgraciadamente le damos más énfasis a lo que podemos estar pasando o viviendo. ¿Se recuerdan ustedes de lo que sucedió con el buen Pedro cuando él fijó su mirada en nuestro Señor Jesucristo, allí en el mar de Galilea, cuando nuestro Señor Jesús venía caminando sobre el agua y le dice Pedro que si verdaderamente él era el Mesías, que le dijera que fuera con él para caminar con él en el agua? Mientras Pedro mantuvo su enfoque en Cristo Jesús, su mirada en Cristo Jesús, esa tormenta, esa condición de peligro que estaban viviendo y que por eso nuestro Señor Jesús se acerca a ellos, caminando sobre el agua, simplemente permitió que, como Pedro estaba bien enfocado en Cristo, su mirada estaba puesta en él, su fe estaba bien basada en lo que nuestro Señor Jesús era para Pedro en ese momento. Pedro empezó a caminar en el agua, sobre el agua. Pero llegó el momento en que Pedro se desenfocó. ¿Ah? Empezó a quitar su mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias que le estaban rodeando. El mar embravecido, empezó a ver que estaba caminando sobre el agua y que eso legalmente no podía suceder. Entonces, al quitar su mirada de Jesús, al de alguna manera dejar que su fe menguara por las circunstancias que estaba viviendo, quitó el enfoque que tenía sobre nuestro Señor Jesucristo y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque cualquier crisis o peligro que puedas enfrentar aquí en la tierra, si lo haces en tus fuerzas, te vas a hundir. No vas a tener la capacidad de salir adelante.
Podrás hacerlo de vez en cuando según el tamaño de la crisis o del peligro que enfrentes. Pero cuando verdaderamente sobrepasa tu poder, tu autoridad, tu fuerza, tu juventud, tu inteligencia, tu economía, mis hermanos, ahí solamente podemos enfocarnos y confiar en que Dios nos sacará adelante. Entonces, ese es el punto clave de todo esto. ¿Dónde está tu enfoque? ¿A dónde quieres estar poniendo verdaderamente tu mirada? ¿En dónde está puesta tu fe? Miren, Spurgeon dice que el buen hombre interpone un verso de alabanza y gloriosa alabanza también, viéndola subir del foso de los leones y de entre las brasas del fuego. ¿Sabes? Esto que acaba de decir Spurgeon, que acabo de citar, es exactamente hacer mención de que ¿sabes cuándo tú vas a levantar tu alabanza más gloriosa hacia el Padre Celestial? Cuando estés en el fondo del foso de los leones, entre las brasas del fuego, o sea, en el gran problema, y tengas tu enfoque puesto en el Señor, tu mirada en el Señor. Justamente ahí, cuando tú estás pasando por penalidad, por sufrimiento, por dolor, por agravio, por todo lo que podemos pasar humanamente, pero nuestra mirada puesta en el Señor, y tú levantas una alabanza, va a ser gloriosa, mis amados. Porque justamente ahí es a donde, en el fragor de la batalla, se declara lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Y cuando tú logras levantar una alabanza de adoración, de exaltación al Padre Celestial, le estás diciendo no solo a Dios, sino también al enemigo, que las circunstancias, las situaciones, lo difícil que estás pasando en ese tramo, no te quita la mirada de Jesucristo, en Jesucristo. No te quita tu enfoque en Dios, no te quita la fe en Dios. Y el enemigo tendrá que replegarse, tendrá que ponerse en su sitio, porque una vez que tú haces eso, el Señor hace lo propio, hace lo que a Él le corresponde. Tú hiciste lo que humanamente podías hacer, alabar a Dios en medio de tu tragedia, de tu dolor, de tu circunstancia. Y Dios obrará en lo que tú no puedes hacer. Amén. Ahí está el punto. ¿Se dan cuenta de cómo esto es glorioso? Ya en la segunda parte de este salmo, mis amados, se nos habla acerca desde el peligro del hoyo hasta la alabanza por encima de los cielos. Y es lo que estoy comentando en ese momento, ¿verdad? Bueno, el versículo 6 nos habla específicamente de la trampa del enemigo y qué pasó con esa trampa, qué fue de esa trampa. Bueno, dice la palabra de Dios, red han armado a mis pasos. Ahí está la trampa. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Y ahora sí viene el Selah. Fíjense bien, al final vemos aquí como en las líneas anteriores, ¿verdad? En los versículos anteriores, el alma de David se elevó por encima de los cielos. Y es una declaración muy propia. Ahora viene de regreso a la tierra y está en el peligro de entrar en el hoyo, en esa trampa que sus enemigos prepararon para atraparlo. Recordemos que Satanás, pues siempre ha tendido trampas a nuestra vida. Y las trampas, para que sean eficaces, para que verdaderamente funcionen, tienen que ser prácticamente invisibles para los ojos o para la percepción de la presa que se quiere atrapar, ¿verdad? Y se utiliza una buena carnada. ¿Cuál es esa buena carnada, mis amados? Pues muchas veces la mejor carnada que el enemigo pone y con la que nos hace caer en esa trampa es la ofensa. Cuando tú y yo nos sentimos ofendidos, allí podemos caer en una trampa que el enemigo ha cavado, que ha hecho en contra de nosotros. Pero aquí vemos que justamente David hace la observación correcta
de cómo era esa trampa, ¿verdad? A través de redes, a través de hoyos, pero ahora, ¿qué sucedió con esa trampa? Pues justamente esa trampa que fue tendida para el Hijo de Dios, el Señor la usa para que el enemigo del Hijo de Dios caiga sobre ella. Y por eso dice David, en medio de él, perdón, sí, en medio de él han caído ellos mismos. O sea, en medio de ese hoyo, el hoyo preparado por los enemigos, pues atrapó en cambio a los que lo cavaron. ¿Han oído la expresión de que estás cavando tu propia tumba? Bueno, pues el enemigo siempre está cavando su propia tumba, porque cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza y verdaderamente nos enfocamos en Dios, el único que puede caer en esa trampa, en esa tumba, en ese hoyo, es el enemigo y sus huestes y todo lo que él preparó. Ujú. Pero si tú y yo quitamos nuestra mirada de Jesús, pues desgraciadamente no vamos a tener la capacidad de poder percibir esa trampa y entonces sí caer en el hoyo que se preparó en contra de nosotros. Miren, por sus circunstancias, eh, cuando llegó a la cueva, sentimos que David dijo esto con la anticipación de la fe, ¿verdad? Aún no había sucedido, pero sabía que sucedería. O sea, él no había visto, porque estamos quedando de que él escribe este salmo allí en esa cueva, ¿verdad? Él no había visto cómo sus enemigos iban a caer en el mismo lazo que tendieron contra David, en el mismo hoyo que prepararon en contra de David, pero hace una anticipación por fe de lo que la fe lo lleva a entender. Si Dios estaba con él, ¿quién podría estar contra él? Entonces, en ese sentido, vemos cómo la fe nos tiene que llevar el día de hoy a ver que nuestro enemigo ha sido puesto por estrado de nuestros pies, que ha llegado para nosotros la salud, la sanidad en el nombre de Jesús, que ha llegado para nosotros el recurso económico que se necesita para salir adelante, que ha llegado a nosotros, ¿verdad? La salvación de parte de Dios por cualquier situación que podamos estar teniendo. Eso es poner la fe en Dios, actuar con fe, declararlo y sobre todo vivirlo en fe. Amén. Entonces, ya de los versículos 7 al 10 hay una alabanza de un corazón dispuesto, ¿ah? Entendido de quién verdaderamente es Dios. Y por eso dice la palabra de Dios ahí, pronto está mi corazón, o sea, estoy listo, mi Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Bueno, pues recuerden cómo el Salmo comenzó con David pidiendo misericordia 2 veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues ahora David expresa 2 veces su firme confianza en Dios. Por eso dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Hay una repetición de esta declaración. ¿Cómo está el día de hoy tu corazón respecto a Dios? ¿Está pronto? ¿Está dispuesto? ¿Está expectante? ¿Cómo está tu corazón? Y vemos cómo, aunque David estaba solo en la cueva y tenía problemas por detrás y por delante, ¿verdad? Por un lado tenía a los filisteos y por el otro lado tenía a Saúl, pues aún con todos esos problemas que él tenía, podía permitir que su corazón permaneciera dispuesto, pronto en Dios. Así es como tenemos que estar. Fíjense, ojalá y pudiéramos comprender el hecho de ser asediados por los enemigos, no solo para robarnos económicamente, no solo para amenazarnos, no solo para generar algún problema
o hacer algo de palabra en contra de nosotros. David estaba en una condición en que cualquiera que lo atrapara, lo mataría. Así, literalmente. Él tenía grandes problemas, estaba solo en la cueva, pero él sentía y sabía que Dios estaba con él. Entonces, por eso su corazón estaba dispuesto en Dios. Y la firmeza del corazón, mis amados hermanos, es el secreto de la alabanza, es el secreto de los cánticos, es el secreto de la adoración. Cuando tu corazón está firme en quién es Dios para ti, cuando tu corazón está verdaderamente consciente de a quién le has declarado tu fe y tu confianza, en quién has puesto tu fe y tu confianza. Si tú estás firme en que verdaderamente Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, es el punto clave, es el secreto para que tú levantes alabanza de adoración genuina, una alabanza en espíritu y en verdad, una adoración completa. Tenemos que estar firmes en nuestro corazón. Y por eso dice David, cantaré y trovaré salmos. Bueno, el corazón dispuesto condujo a un corazón que canta. Quizá David deseaba tener el salterio y el arpa ahí con él en la cueva para acompañar su canto de alabanza. Pero recordemos que se había ido en huida, ¿verdad? Se había escapado simplemente y Dios lo llevó hasta ese lugar. Pero aún con eso, mis amados, el hecho de tener ese deseo, ese corazón dispuesto a alabarlo, pues nos lleva a una condición en donde en otros salmos dice, con labios y con corazón te honraré. O sea, le está diciendo a Dios y le está diciendo al enemigo de su vida, Satanás no me detendrá en adoración, en honrarte, Señor. Ni Saúl, ni los filisteos, ni los feos, ni nadie va a detenerme en levantar alabanza para ti. Y haré que, seguramente ahí David decía, haré que la cueva, ¿verdad?, resuene con música y todas sus cavernas resuenen con cánticos de alegría. Mis amados, yo tuve la experiencia hace unos, no sé, hace muchos años, de aquí en las grutas de Cacahuamilpa, eh, ya en el estado de Guerrero, este, hubo un concierto de una orquesta sinfónica dentro de la cueva, dentro de la gruta. Eh, lo estoy comentando porque es algo increíble. La misma formación de la cueva, pues obviamente hace que sea como una especie de altavoz, como que potencia los sonidos. Y quiero decirles que esa fue una experiencia increíble la que tuve en ese momento, porque de verdad es un resonar, es una delicia el poder estar en ese tipo de manifestaciones, de eventos. Esto lo traigo a mente y lo traigo a comentario porque yo creo que cuando David pudo levantar su alabanza de adoración dentro de esa caverna, dentro de esa cueva, seguramente se oyó angelical, se oyó excelso. Mis amados, cuando nosotros nos sentimos en la cueva más oscura, en la condición más crítica, justamente es el ambiente propicio para cuando levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración, que sea un sonido excelso, un sonido que va más allá de lo que podemos imaginar. Un resonar de nuestra alabanza y nuestra adoración que no la podríamos tener si no estuviésemos en esa cueva. Y hoy creo fielmente, sinceramente creo, que Dios nos permite, aun cuando sentamos el dolor, la angustia, la desesperación a veces,
de estar atrapados en una cueva en donde pensamos que no hay salida y que, y que estamos así en esa condición crítica y que cuando estamos bien enfocados en el Señor, Dios nos permite levantar la alabanza más gloriosa que podemos levantar para su honra. Entonces, por lo que tú estás pasando, dale la oportunidad a tu vida, a tu alma, a tu corazón, estar puesta, estar presto para la alabanza a Dios. Hoy es el momento en que podemos levantar nuestra alabanza desde lo profundo de nuestro corazón, puesta nuestra mirada en Cristo, bien enfocados en la fe y en la esperanza que tenemos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y bueno, seguimos con el comentario respecto al salterio y el arpa. Recuerden que el salterio era un instrumento de cuerda, generalmente de 12 cuerdas, y se tocaba con los dedos, igual que una guitarra más o menos. El arpa o una lira era un instrumento de cuerda y este generalmente estaba compuesto de 10 cuerdas. Josefo, un historiador, dice que se tocaba con una tecla. Sin embargo, parece que a veces se tocaba con los dedos. Una tecla era como una plumilla que ahora se utiliza para tocar las guitarras y normalmente se hacía con los dedos, pero bueno, eso nada más como un ejercicio de cultura general. Y David dice, despierta, salterio y arpa. Aquí hay un comentario que hace un teólogo llamado Clark, que dice, el rabino Solomón Harsi nos dice que David tenía un arpa en la cabecera de su cama, que se tocaba sola cuando el viento del norte soplaba sobre ella. Y luego David se levantaba para alabar a Dios. Este relato ha sido tratado como una fábula ridícula por escritores cristianos serios. Recuerden que la cultura judía también trae no solamente la enseñanza de la Torá, del Pentateuco o el libro de la ley, sino que también traen ellos una enseñanza eh, de, ay Dios mío, se me fue ahorita la palabra, ahorita me recuerdo, del Talmud. Ellos, sus escritos talmúdicos y sus referencias talmúdicas son lo que se van diciendo por palabra generación tras generación y de repente se cuentan cosas, fábulas, situaciones que pues muchas veces no podemos tomarlo muy en serio. Lo dije solamente para tener una idea de cómo de repente los judíos todavía tienen ideas que pues no concuerdan con lo que nosotros estamos aprendiendo verdaderamente de la palabra de Dios. ¿Ah? Pero bueno, dice, te alabaré entre los pueblos. Incluso desde la cueva, David podía visualizar su cántico de alabanza extendiéndose a todos los pueblos y entre todas las naciones. Esto quiere decir que la fe nos debe elevar por encima del sentido personal del dolor y la fe debe crear una pasión por la exaltación de Dios entre todas las naciones, entre lo que vivimos, entre lo que pasamos. La fe nos tiene que llevar por encima de todo lo que pasemos para alabar y exaltar a Dios como solamente Él lo merece. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Pues solamente podemos hacer una observación aquí, mis amados. Una cueva reduce y oscurece la visión de la mayoría de la gente. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una cueva, pues verdaderamente no tienes mucha visión, se limita bastante, aun cuando lleves, es más, hasta lámparas. Yo en mis deportes de extremo que llevaba antes de venir a Cristo, me gustaba mucho la espeleología y sobre todo la submarina. Pues dentro de una cueva, dentro de una caverna, tú podías llevar hasta un equipo especializado y tu visión se reduce muchísimo. No puedes ver más allá de lo que prácticamente estás casi tocando con las manos. Más allá de tus manos no puedes ver.
Pero aquí vamos a ver que el corazón y el canto de David se elevaron hasta los cielos. O sea, la cueva no pudo contener la alabanza que David levantó para el Padre Celestial. Él exaltó la misericordia y la verdad de Dios, incluso en las circunstancias extremadamente difíciles que estaba pasando. Ojalá y me haya quedado bien ese comentario, ¿verdad?, de la metáfora respecto a estar dentro de una cueva. Si, si se reduce la visión, la oscuridad es prácticamente generalizada, pues obviamente lo que tú puedes hacer allí difícilmente lo va a poder ver otra persona. Aquí lo que quiero hacer entender, o sea, el comentario es propio para efecto de hacer ver que cuando el corazón de una persona está bien enfocado, está presto, está ágil para alabar a Dios, no importa en qué lugar te encuentres, en qué condición te encuentres, que tu adoración, que tu alabanza subirá hasta los cielos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ojalá y me haya quedado claro el punto. Entonces, Spurgeon hace un comentario aquí, dice, un corazón duro e ingrato contempla incluso en la prosperidad solo gotas aisladas de la gracia divina, pero un corazón agradecido como el de David, aunque perseguido por enemigos y tocando el arpa en la oscuridad de una cueva, ve la misericordia y la fidelidad de Dios como un océano poderoso que se agita desde la tierra hasta las nubes y desde las nubes hasta la tierra de nuevo. Horn, otro teólogo, dice, la resurrección de Jesús de la tumba, prefigurada en la liberación de David de la mano de Saúl, fue una transacción que hizo que los cielos y todos los poderes en ellos exaltasen la misericordia y la verdad de Dios. Y es así. Y por último, bueno, pues el versículo 11 está dado en el estribillo que exalta a Dios nuevamente, como en el versículo 5. Dice el versículo 11, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bueno, pues como les digo, este estribillo se repite por la bondad y por el énfasis de la bondad de Dios. Y por eso dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Es importante, mis amados, recordar que las circunstancias de David no eran mucho mejores cuando cantó este canto. No eran nada llevaderas. Fue liberado del peligro inmediato en Gat, pero porque huyó hacia la cueva, ¿verdad? Pero una cueva estaba muy lejos del trono de Israel, de lo que había sido declarado David como el rey de Israel, ¿verdad? Dios le había prometido eso. Y vemos que todavía estaba muy lejos de esa condición, de ser el rey, de entronarse propiamente. Pero David no espera que sus circunstancias cambien antes de alabar a Dios sobre los cielos. O sea, Dios nos ha prometido muchas cosas y a lo mejor todavía están distantes en el tiempo humano para que lleguen esas promesas a hacerse realidad en nuestras vidas. Pero eso no debe impedir, mis amados, aunque nuestras circunstancias, ¿verdad?, todavía no estén en la condición en la que Dios ha prometido, no debe impedir que alabemos a Dios sobre los cielos. No debe impedir nuestra alabanza al Padre Celestial. Y por eso David dice, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mis amados, nosotros sentimos la libertad en el espíritu de David. ¿Sí o no? Hoy Dios nos está dando ese espíritu de alabanza, de gozo, de poder exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque vemos que aunque David estaba en una cueva, aunque tú y yo estemos en una situación crítica, terrible, aunque nos sintamos en el fango, aunque nos sintamos prácticamente en el desmayo, así como David, nuestra alma debe glorificar a Dios sobre toda la tierra. Eso es lo que tiene que quedarnos en esta mañana a través del estudio de este hermoso salmo, mis amados. Tenemos que aprender a cantar
a Dios ahora, en este momento, con un amor agradecido, con un corazón agradecido, mis amados, por lo que es el momento y por lo que será en Cristo Jesús nuestro momento. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria a Dios.